Llegó el turno de las últimas sesiones de entrenamientos libres previa a la clasificación y ya tenemos toda la imagen que podemos tener previa a esta sesión clasificatoria. No sabremos más hasta que veamos fuego real en la clasificación, así que en este vídeo os vamos a hacer el resumen a todo lo que ha pasado en los terceros y últimos entrenamientos libres que hemos tenido en el día de hoy en el circuito de Monza, sensaciones y conclusiones previas a lo que vamos a poder vivir en la clasificación. Por lo tanto, vamos a dar comienzo con esta tercera sesión de los entrenamientos libres aquí en el Gran Premio de Italia, donde sabemos que la afición Ferrari es muy fuerte. Aquí estamos viendo cómo dibujaban a ese Charles Leclerc con ese cuadro que traían ahí. Bueno, la sesión daba comienzo con uno de los primeros que salía, no era el primero, sí el segundo, Lance Stroll, que sabemos que en el día de ayer no llegó a rodar. Y os hemos comentado, importancia total por parte de Ferrari este fin de semana, tal era así que los dos pilotos salían, como lo hicieron también en el día de ayer, saludando a la afición ferrarista. Muy importante, ya lo veis en Carlos Sainz, también lo podemos ver en Lewis Hamilton, salían con neumáticos blandos. Realmente no eran neumáticos blandos nuevos. Hoy hemos visto más variedad estratégica, diferentes estrategias que hemos podido ver a lo largo de la sesión, y más interesante porque ayer hubo equipos que, como por ejemplo Aston Martin, únicamente rodaron con un compuesto de neumático. En esta sesión sí hemos visto más variedad, podemos sacar una imagen mejor representativa de lo que podremos tener en la clasificación y carrera, así que con eso vamos a tener más conclusiones. Pero para empezar, los neumáticos blandos, quienes los pusieron, porque hubo algunos que no, eran neumáticos blandos usados. Y bueno, con ese neumático blando usado era Max Verstappen, nuevamente, como no, el piloto que lograba salir con el tiempo más rápido. Lo estáis viendo ahí, con ese 1.21.8 marcando récord en el segundo y tercer sector, logrando pulverizar los récords que había hasta ese momento, porque vemos que se pone a 6 décimas del segundo, que era Lando Norris. Y ya desde el primer momento vimos problemas de tráfico. Esto va a ser constante en este día de hoy, porque hay muchos pilotos que buscan rebufos o que intentan ir bastante lento para bajar las temperaturas de los neumáticos, y esta es la primera vez con un Yuki Tsunoda que se encontraba a uno de los Ferrari. Lo vamos a ver un pelín más adelante nuevamente el tráfico, pero las vueltas seguían mejorando y veíamos en este caso a un Lewis Hamilton ponerse tercero con esos neumáticos blandos. Ya os fijáis que ha cambiado un poco el dibujo general de la parrilla con un Sergio Pérez que se ha llegado a poner hasta ese segundo lugar también anteriormente. Y Carlos Sainz venía cerrando vuelta para ponerse cuarto. Récord del primer sector, es decir, mayor velocidad punta también consigue, pero no consigue llegar ni a Hamilton, ni a Checo, ni a Max Verstappen en este comienzo de sesión. Aún así, con esta imagen vemos a Carlos Sainz que se ponía primero en los pilotos de curvas de velocidad baja, es decir, era el piloto que más rápido iba en las chicanes y en las curvas de baja velocidad, que son dos únicamente. Muy interesante este gráfico. Vamos a ver también quiénes son los más rápidos en recta, que eso os va a sorprender. Ya ayer vimos quién eran los más rápidos en curva rápida, que eso lo era por bastante McLaren. A mitad de la sesión estuvimos viendo a los Aston Martin parados, sobre todo Fernando Alonso, porque estaban solucionando problemas en el suelo del monoplaza. Aún así, lo que se nos informó es que no era problemático, simplemente estaban esperando para salir porque su plan era en ese momento estar parados, y pues entonces estaban puliendo ciertas partes que habían sido mínimamente dañadas. La sesión todavía estaba bastante estabilizada, muchos pilotos en boxes, y venía un Kevin Magnussen, ahora sí, con neumáticos blandos nuevos, para ponerse en tercera posición, demostrando que, desde luego, había mucho tiempo todavía que se podía llegar a ganar. Y aquí estamos viendo lo que os había avisado anteriormente, tenemos los pilotos más rápidos en rectas y sobre todo sorprende no los Williams, porque los Williams ya lo sabíamos, sino los Fernando Alonso en ese tercer puesto. Vemos que es el piloto, simplemente pierde una décima frente a Albon y menos de una décima frente a Logan Sargeant, que son los pilotos más rápidos en recta, como ya sabemos, y gana 3 centésimas con respecto a Max Verstappen, es decir, muy buena velocidad punta, y eso lo vamos a poder ver sobre todo en los sectores, en qué sector sobre todo Alonso es donde gana más tiempo, pero han configurado el monoplaza distinto Fernando Alonso y Aston Martin en comparación con ayer, y parece que ha logrado funcionar incluso mejor. Muy importante la vuelta que está haciendo en este momento, porque esta captura es para ver lo de las rectas, pero muy importante ya de por sí Alexander Albon. Cuidado, porque viene con neumático medio nuevo. ¿Y qué es lo que logró hacer con ese neumático medio? Ponerse en segunda posición. 4 décimas de diferencia frente a Max Verstappen y menos de una décima de diferencia frente a Sergio Pérez por encima. También, por supuesto, demostrando que había mucho más tiempo. En este punto salieron muchos pilotos con neumáticos nuevos también a seguir rodando, y veíamos a un Lando Norris seguir sufriendo de tráfico hasta el punto de que se empezó a quejar diciendo que tenían que ser mejores. Y en otro lado de la pista veíamos a otro piloto
piloto hablando de este tráfico también, y ese era Fernando Alonso. Decir que están siendo bastante lentos todo el mundo y que a lo mejor por esto puede llegar a haber alguna sorpresa negativa en el día de hoy. Así que veremos si se replica esto. Han puesto un tiempo mínimo que tiene que pasar los pilotos de vuelta. La FIA, para que no ocurra esperpentos de que estén esperando el rebufo y se queden parados prácticamente en pista, veremos si eso lo consigue solucionar. Hubo un punto en el que los McLaren fueron los únicos que estaban en pista y Oscar Piastri cometió un error en la segunda variante, en las curvas 4 y 5. Se iba contra la grava, por suerte para él no rompía nada el monoplaza, sí que McLaren le pidió que regresara a boxes, pero vamos, hicieron una parada rápida, le chequearon y volvió a continuar siendo los únicos McLaren quienes estaban en pista. Hasta que, a falta de 15 minutos, salieron los pilotos con neumáticos blandos nuevos. Es verdad que algunos salieron con neumáticos duros nuevos, también pensando para la clasificación, pero muchos de ellos lo hicieron con ese neumático blando nuevo. Y fijaros quién se ponía primero: Lewis Hamilton, cerrando vuelta un pelín por detrás de su compañero de equipo, de George Russell, pero Russell solo era capaz de escalar hasta el tercer puesto, Hamilton lo hacía hasta la primera posición, consiguiendo, esto por supuesto eran los primeros en cerrar vuelta con ese neumático blando, por lo tanto van a venir todavía mejoras. Fernando Alonso también cerraba vuelta y se ponía en esa cuarta posición, por delante de Lance Stroll, que se ponía en séptimo lugar. Pero por supuesto venía el coco, venía Max Verstappen y conseguía superar a Hamilton casi por medio segundo. Esto ya levantaba pues las palabras de Hamilton, que decía: no entiendo dónde está ganando Verstappen ese medio segundo que me está consiguiendo sacar. Eso es lo que le llegaba a reportar en esta imagen que estáis viendo ahí en el lateral a su ingeniero de pista, que no entendía dónde le estaba recortando ese tiempo. Ya en los minutos finales, como estaban intentando, como digo, esas vueltas rápidas, aunque fuera con los neumáticos duros, también vemos a un Valtteri Bottas cometer un error e irse a la grava. Valtteri Bottas era de esos pilotos que sí que salieron con el neumático duro. Pero todo no acabó aquí y todavía faltaba un equipo por cerrar sus vueltas, y veremos si mejoran a Red Bull o no. Pues efectivamente Carlos Sainz venía mejorando y lograba ponerse en esa primera posición. Ya lo hizo ayer, en la primeros libres se quedó segundo a milésimas de Verstappen, en los segundos los logró liderar y en los terceros les volvía a superar, por supuesto en un momento más tardío que él, es decir que se pudo encontrar la pista algo mejor, pero conseguía superarle. Charles Leclerc cometió un error, tuvo que pasar por boxes y luego mejorando, lo vamos a ver ahora en un momento, pero ya os digo que no logró superar a Carlos Sainz, nadie lo logró. Fernando Alonso, que conseguía mejorar mínimamente su vuelta, mejorando en el primer y tercer sector para en este momento ponerse cuarto. Sergio Pérez fue el único de los pilotos que no salió en los instantes finales porque tuvo problemas con su monoplaza y estuvieron reparándolo. Esperemos, por supuesto, que no haya ningún problema para la clasificación, pero pintaba bastante mal y no se ha dado ningún golpe. Ha sido bastante extraño la vuelta que os comentaba anteriormente, que cerraba Charles Leclerc poniéndose en cuarta posición, bajando así un puesto más a Fernando Alonso, quedándose a medio segundo aproximadamente de Carlos Sainz. En el final de sesión también veíamos una colisión entre Carlos Sainz y Oscar Piastri, que repercutía finalmente en que Carlos Sainz recibía una bandera blanca y negra porque le impidió. Oscar Piastri venía en vuelta lanzada y la sesión concluyó con nuevamente Carlos Sainz en esa primera posición. Segundo lugar para Max Verstappen, ya no es tanta noticia porque en los libres 2 no estuvo aquí, ahora sí que lo vuelve a estar, y Lewis Hamilton cierra en el tercer puesto. Mucha mejora de Mercedes desde la noche de ayer, han estado trabajando muy duro. Ayer os comenté que no configuraron bien el monoplaza, hoy sí que ya lo tienen de una mejor forma. Los siguientes puestos quedaron tal que así, con un Charles Leclerc en ese cuarto lugar como os hemos comentado, quinta posición para Fernando Alonso, sexto George Russell, séptimo Kevin Magnussen, octavo el otro de los Haas, Nico Hülkenberg, noveno para Alexander Albon, que no ha llegado a marcar vuelta rápida con los neumáticos blandos, veremos en clasificación, pinta muy bien. Sergio Pérez, que os lo hemos dicho que no llegó a salir en los instantes finales, cierra las 10 primeras posiciones. Fuera de los 10 primeros, Lance Stroll, que sí que cerró vuelta, o sea que es decir, tendría que haber quedado algo por encima, y ya pilotos que no pusieron los neumáticos blandos, como fue Lawson, como fue Yuki Tsunoda, por delante. Lawson, veremos cómo gestiona todo el fin de semana, ahora sí habiendo tenido todas las prácticas de entrenamientos libres. Decimocuarto lugar para Oscar Piastri, que no puso los neumáticos blandos, como os digo. Decimoquinto para Logan Sargent, decimosexto Valtteri Bottas, Lando Norris decimoséptimo, y ahí veis que su vuelta más rápida lo ha hecho con neumático blando, pero ahora os vamos a explicar cuándo ha hecho esa vuelta rápida. Decimoctavo para Esteban Ocon, decimonoveno para Wang Yuzu y en vigésima posición Pierre Gasly.
este ha sido todo el resumen a estos terceros entrenamientos libres. Tenemos que ir bastante rápido porque nos queda poco tiempo, así que os vamos a enseñar ya directamente las conclusiones y os vamos a enseñar para empezar cuándo han hecho la vuelta algunos de los pilotos que a lo mejor os ha llegado a sorprender la vuelta que habéis llegado a ver. Bueno, estas son las estrategias que vimos de los distintos pilotos y lo estáis viendo ahí. Por ejemplo, Carlos Sainz ha estado toda la sesión con neumático blando, pero realmente el primer neumático blando, el primer stint, que son los dos, estáis viendo aquí estos dos juegos de neumáticos, que realmente es el mismo, lo único que hizo una parada en medio. Este juego de neumáticos es el que usó en el día de ayer. Luego, el siguiente juego de neumáticos, que ha sido este, que es también, como digo, el mismo, lo único que con una parada de por medio, ha sido el neumático nuevo que han usado. Misma estrategia ha hecho Max Verstappen, neumático usado de ayer, neumático nuevo este. Misma estrategia también Hamilton, neumático usado, neumático nuevo. Eso es lo que han estado haciendo muchos pilotos. Charles Leclerc ha hecho más de lo mismo. Vemos a Fernando Alonso que probó el neumático duro, y esto es muy importante porque hay pilotos que no han probado el neumático duro o pilotos que lo han probado poco. En este caso, Fernando Alonso sí que lo ha probado toda esta sesión, probó también todo el neumático blando en el día de ayer y todo el neumático medio, es decir, tienen datos de cómo pueden ir a vuelta lanzada para clasificación y cómo pueden ir en tanda larga. Lo estamos viendo ahí. En el caso de Alonso es bastante sencillo sacar la estrategia que ha hecho. Los dos neumáticos que usó fueron neumáticos nuevos. En el caso, por ejemplo, también de Russell, es la misma estrategia que Hamilton. Vemos que Magnussen ha hecho primero con el neumático medio y luego que era neumático medio usado y luego neumáticos blandos. ¿Por qué os comentaba lo de comentar algunas estrategias? Bueno, vemos un Lando Norris que ha hecho su vuelta, su mejor vuelta realmente no lo ha hecho con este neumático blando, que realmente es el mismo que con el otro, lo hizo en este punto. La mejor vuelta de Norris, y por eso está tan abajo, la hizo al principio de carrera con este neumático blando. Este neumático que puso al final era el ya usado y también hizo tandas largas con el neumático medio. Por eso es por lo que le vemos tan abajo. No penséis que McLaren, por supuesto, no va a estar hoy en la pelea, porque ya os digo yo que sí. Por ejemplo, también para finalizar, Alexander Albon, que os he comentado, su mejor vuelta fue en este momento con el neumático medio, por eso desciende hasta el 9º lugar. Albon es uno de los pilotos que hay que tener en cuenta. Este blando estaba usado, aquí sí que puso neumático medio nuevo y llegó a poner el neumático duro, que también lo estuvo probando, y este medio es el mismo que usó anteriormente. Así que esos son los tiempos que hemos tenido ahora mismo, así un poco por encima. Ahora os sacamos más conclusiones. Los speed traps, sobre todo nos vamos a fijar en este, que es la velocidad punta, sobre todo la que se recopila en la recta principal, por lo tanto es el punto más importante. Varias cosas interesantes: mejoría grande de Mercedes, han configurado diferente el monoplaza y les vemos que ascienden muchísimo. También muy curioso ver a Leclerc en primera posición. Ayer veíamos a los más rápidos siempre a los Williams, aunque es la misma velocidad punta que logró alcanzar Alexander Albon. Interesante, Fernando Alonso también desciende hasta el 12º lugar, pero ayer lo vimos entre los 10 primeros siempre. Vemos que Stroll está sexto, pero la diferencia de velocidad punta son únicamente 2 km/h, es decir, está todo bastante compactado. Las velocidades puntas están bastante igualadas, con la excepción de McLaren, que pierde mucho. Ya os hemos comentado que McLaren tiene una configuración de no tan baja carga aerodinámica, pensando en ganarlo en las curvas. Hay ciertos beneficios y ciertas cosas perjudiciales que os las hemos comentado en el vídeo anterior, por si queréis ir a verlo, para que entendáis cuál es el beneficio de no tener tanta velocidad punta, pero por supuesto lo que pierdes, sobre todo en clasificación. Y en cuanto a los sectores, tenemos que hablaros que me parece curioso algunas ciertas cosas, como es, por ejemplo, los Ferrari lideran el primer sector, pero vemos a Fernando Alonso tercero. Esto nos demuestra que en ese primer sector, que es el más importante para la carrera, lo hace muy bien, porque es el más importante, porque es donde se puede adelantar. Luego vemos un Verstappen que sobre todo ha destacado en el segundo y en el tercero. Sainz destaca también bastante en ese segundo sector, con las Lesmos, con la segunda zona de DRS, con la chicane en la segunda variante, es decir, también es un sector muy importante. Ahí Alonso, por ejemplo, ya pierde un poco más, aunque Alonso todo el tiempo sobre todo lo acaba perdiendo en ese tercer sector, que es el sector con la chicane de Ascari y con la parabólica que más tiempo pierde. Poco más os podemos comentar en cuanto a estos datos que hemos tenido en el día de hoy. Simplemente sensaciones rápidas previas a esta clasificación que vamos a vivir. Por supuesto, lo que hemos visto puede haber sido simplemente coincidencia, lo que hemos llegado a ver. Ahora bien, Ferrari se ha mostrado muy fuerte. Hemos visto a un Carlos Sainz muy fuerte en este fin de semana, quedando segundo a milésimas en los libres 1, liderando libres 2 y libres 3, mostrándose muy completo en un circuito que siempre habitualmente se le ha dado bien, estuvo cerca de llegar a ganarlo en 2020.
¿Quiere indicar esto que vamos a ver a Ferrari fuerte mañana y consiguiendo ganar en Monza? Pues por supuesto para mañana la predicción ya os diría yo que es algo diferente, pero para hoy Ferrari es un claro contendiente a la pole y más aún Carlos Sainz por lo que se ha llegado a mostrar. Obviamente sabemos lo bueno que es Leclerc, por lo tanto encima aún más lo que os estoy diciendo, Ferrari en esta clasificación lo van a hacer muy bien, tiene una configuración muy óptima para una vuelta. Ya para carrera la cosa cambia, os lo explicaremos un poco más adelante. Aún así, por supuesto, no podemos descartar a Max Verstappen. Ayer no estuvo entre las primeras posiciones y os explicamos el motivo y desde luego que hoy va a estar ahí. ¿Logrará la pole o no? Tienen mejor configuración por lo que os hemos explicado los Ferrari, pero para carrera desde luego que lo tiene mucho mejor el Red Bull. Muy curioso también, muy curioso lo que ha pasado también con Sergio Pérez. No sabemos exactamente qué es lo que le ha pasado al final de sesión. Comentaban que había alguna especie de fuga, pero bueno, no se sabía bien. Esperemos que no tenga mayor problema. Por parte de Fernando Alonso, queda en quinto lugar y realmente Alonso sobre todo ha destacado en la tanda larga. Sobre todo hemos visto un Alonso pensando posiblemente más para el domingo porque dan por hecho que la velocidad punta no es tan buena en este circuito y sin esa velocidad punta, sobre todo una vuelta, eres muy vulnerable. Así que el objetivo será conseguir la mejor posición de clasificación que haya, que desde luego que no pinta que vaya a ser mal y las caras son muy positivas en Aston Martin, pero van enfocados ya sobre todo a esa carrera de mañana. Veremos qué es lo que consigue. El ritmo de carrera ha sido bueno, la degradación del Aston Martin está siendo mucho mejor por lo que se ha visto en libres que lo que ha sido en otros equipos, así que eso es lo que podemos sacar de conclusión. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todo lo que hemos hablado y si os ha gustado darle un like y suscribiros que apoyaréis muchísimo el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo que se vendrá el resumen a la clasificación.